El debate está envenenado. Y está envenenado por las palabras del presidente de la República, quien violando normas expresas de la Constitución, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, quiere eliminar un medio de comunicación. Conferencia Episcopal pide que se revise medida de no renovación de concesión. Revisar la decisión anunciada en diciembre pasado de no renovar la concesión de operaciones al canal RCTV. Este programa es posible mientras RCTV sea un canal libre e independiente. A pesar del régimen de terror, de las sanciones, que todo gira en torno a lo que es el tema Radio Caracas Televisión. La gente primero siente que le van a quitar sus programas preferidos. Que no va a tener la oportunidad de disfrutar de sus programas preferidos con esta medida del gobierno. Vamos a la pausa, ya venimos con más. En Venezuela, las concesiones de radiodifusión en televisión que fueron otorgadas hace más de 20 años llegan al final de su contrato según el decreto oficial emitido en 1987. Algunas concesiones serán renovadas por el Estado venezolano, otras no. Este es el caso del canal Radio Caracas Televisión, propiedad de la empresa 1BC, quien goza de la concesión desde hace 50 años. Sin embargo, esta empresa considera que no debe dejar libre la señal. Mientras la empresa denuncia la medida de no renovación del contrato como un atentado a la libertad de expresión, muchas otras voces de la sociedad venezolana exigen que no sea renovada la concesión a esta empresa. Una confrontación que tiene como fondo el tema de los monopolios en televisión, la responsabilidad social y la democratización del espectro radioeléctrico. Le llegó el momento justo en que no renovárselas, pues, y ahí yo creo que se le puede dar ahorita en este momento a que vaya para otras personas que puedan aprovechar de ese beneficio. Es un procedimiento administrativo del gobierno y el gobierno es autónomo para tomar esas determinaciones. En lugar de contribuir a los valores, a los principios morales de una familia, entonces los programas que pasan, sobre todo esas novelas, ahí se ve que lo que está es acabando con esos principios morales. Y lo que ha transmitido es veneno hacia el pueblo, hacia los niños y a todos. En realidad queremos una mejor Venezuela, no por nosotros, pero ya nosotros nos la robaron hace tiempo, por nuestros hijos, nuestros nietos, que no tienen la culpa, de verdad, que no tienen la culpa de que hayan personas tan malignas. Nosotros tenemos derechos hasta el 12 de junio del año 2022. RCTV, tú me haces falta. Hasta el 12 de junio del año 2022. Por siempre Radio Caracas Televisión. El año 2022. En RCTV, el futuro comienza ya. RCTV. Ellos dicen, tenemos con qué ahora en una cuña que colocaron a propósito de esta situación. Y sí, tienen con qué seguir engañando, tienen con qué seguir manipulando, tienen con qué seguir mintiendo a nuestro pueblo, tienen con qué seguir deformando y prostituyendo a nuestra juventud y a nuestra infancia, tienen con qué seguir conspirando en contra de la democracia y el proceso socialista que hoy intenta arrancar el pueblo venezolano. Ellos tienen con qué, tienen aliados internacionales, son parte de ese monopolio que casi que se constituye ya en un oligopolio de las telecomunicaciones a nivel global, y de allí que nosotros creemos que debe ser eliminado otro posible permiso para esta televisora. La entrega de las primeras concesiones de televisión en Venezuela a mediados de los años 50 marcó el nacimiento de un mapa comunicacional en manos de grandes corporaciones vinculadas a cadenas estadounidenses de televisión. Caracas, 22 de noviembre de 1952. Urgente. Hoy comenzaron las primeras transmisiones de la televisión en Venezuela. En diversos sitios de la ciudad, los comerciantes han colocado receptores a la vista del público. A las 10 de la mañana se vieron las primeras imágenes de la televisora nacional Canal 5. Los equipos son RCA Víctor. Seguiría el nacimiento de Televisa Canal 4, impulsado por un radiodifusor privado en 1953. También en ese año nace Radio Caracas Televisión, consolidando sus emisiones en el Canal 2. Durante la década de los 60, la cadena estadounidense NBC se asociaría con este canal.
En 1960, Televisa quiebra y es comprada por la corporación Cisneros, dando nacimiento al canal Venevisión, que se asociaría con la cadena estadounidense ABC. Es en 1964 cuando se crea RCA, la cadena venezolana de televisión Canal 8, que será posteriormente comprada por el Estado venezolano. Con este mapa de asignación de señales comienza a operar la televisión pública y privada en Venezuela desde los años 50. Las petroleras norteamericanas tuvieron parte también en el control de la televisión venezolana desde sus inicios. Como El Observador Creole. Hablando con una ampliación de los servicios informativos que la Creole Petroleum Corporation viene prestando a la colectividad venezolana desde hace 25 años por Radio Caracas. ¿Quiénes son los propietarios de esas emisoras, de esas estaciones de televisión privadas? En el caso venezolano, por ejemplo, los grupos monopólicos se configuraron históricamente. El grupo Cisneros se configuró históricamente en una gran asociación con muchos monopolios. Radio Caracas Televisión también es un grupo que se integró históricamente en las empresas 1BC, ¿verdad?, que tiene asociaciones con diversos sectores productivos y monopólicos y una relación a nivel internacional de distribución a través de una distribuidora llamada Corel Gable, que tiene sede en Miami. Corporaciones que no solo son propietarias de esos medios, sino que además de eso pues tienen fábricas, industrias y en otros casos pues que son digamos que representantes de las grandes corporaciones internacionales que ubican sus productos en nuestro país. Todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico se ha concentrado en pero muy pocas manos. 3, 4, 5 familias de renombre y el resto, la inmensa mayoría de los hijos de Petra, de Juana, los hijos y las hijas de los obreros, de las campesinas, de los hombres de a pie, de las mujeres del pueblo, ellos no tienen acceso a un patrimonio que es común a todos, pues. Y acá ha significado una dictadura mediática. Es que, mira, eso es más que petróleo, más que oro en polvo. Una concesión del espacio radioeléctrico es convertir en multimillonario al interés privado que lo tenga. A mí me dan una concesión en este instante y en 5 minutos empiezo a recibir ofertas de financiamiento. Además hay que tener en cuenta que fue el Estado venezolano quien financió la constitución de esos emporios comunicacionales con créditos blandos del 12% y todo tipo de gangas y de garantías y de favores, etcétera. Y que en definitiva su racionalidad fundamental es la racionalidad de la ganancia, del incremento de su acumulación de capital. La gran pregunta que surge es, ¿puede un sector privado interesado únicamente en su ganancia garantizar la defensa de los derechos generales de la sociedad? Nombre, Flor Troconis. Identidad, color del cabello. Atrévete, atrévete, con este color de crayón. Nombre, Preciosa. ¡Wow! Color del cabello. Televisión basura es un término que se aplica muy frecuentemente a la televisión comercial. Bueno, cuando esta se dedica únicamente a la promoción del consumo, pero en los términos más degradados. Vale decir, aplicando la menor cantidad de calidad, la menor cantidad de gasto y los estándares más bajos para dirigirse a un público al cual ellos suponen de muy ínfima categoría. Te asustaste. Oye. Qué piel tan suave. ¿Notó la suavidad que me da Kamai? Tan acariciable. Tu piel es tan suave. ¿Qué usas? Nada, mi amor. Kamai es mi único secreto. ¿Verdad? El pueblo era una especie de lamentable equivocación para ellos, ¿no? Que no era rubia y que protagonizaba desórdenes en aquel mundo ordenado lleno de electrodomésticos bellísimos, en el cual las criadas todas tenían un uniformito y tenían una cofia, etcétera, porque en las supuestas mansiones en donde ellas operaban todo eso era así, eso era el pueblo. Descubra con Panam lo más bello de Norteamérica. Disneylandia. Era un país que se dedicaba a replicar meramente los ideales de una potencia hegemónica.
Aproximadamente mucho más del 60% del tiempo de televisión, del tiempo de nuestra televisión es importado, son enlatados. Y esos enlatados casi en su totalidad son de procedencia de Estados Unidos. Incendio y muerte. Una banda criminal provoca los más asombrosos siniestros para saquear la propiedad privada. Eran un reflejo de la sociedad estadounidense. Ahora, los otros programas, los producidos en el país, se dedicaban a seguir ese reflejo. Cada vez que aparecía un programa del hogar, era con un entorno de una casa clase media que parecía de un suburbio de Los Ángeles o de alguna ciudad de Kansas. ¿Desde cuándo tuve un tamonangue en cualquiera de estos canales? Cuando tuve una fiesta de esa común y silvestre que se hacen todos los años de Cruz de Mayo. Y no es que la Cruz de Mayo es algo netamente venezolano, es una cuestión de Europa y de Venezuela. Y los africanos le pusimos ese toque sabroso con la fulía. Pero cuando tú lo has visto en los canales, cuando tú has visto una fiesta de fulía de una comunidad. Entonces ellos niegan a Venezuela, ve sus enlatados que niegan todo lo que es nuestra cultura. Todas las mujeres estaban peliteñidas, todos los caballeros casi, todas las costumbres eran costumbres de consumo de catálogo, por así decirlo. Mira, ninguna crema, loción ni jabón puede sacar el sucio como crema así. ¿Ves? La televisión cada día ha ido desvalorizándose más, tanto culturalmente, políticamente, socialmente. Y creo que ha sido uno de los impulsores de que hoy día en nuestros barrios haya tanta delincuencia, haya tanta prostitución. Cuando llegue su papá, lo besan y lo abrazan mucho, que cree que están muy contentas de verlo, aunque no sea cierto. Lo importante es tenerlo contento para sacarle el dinero. Del mensaje de las novelas, los antivalores, la gritería, la violencia, como la imagen de la mujer como una cosa, como un producto, este cliché de que la mujer tiene que estar bien buena y para poder tener futuro, y el hombre tiene que tener mucho billete para poder tener futuro. El Tribunal Supremo de Justicia nos admitió y le prohibió a uno de los canales, concretamente a RCTV, un canal privado con cobertura nacional, con una tradición de más de 53 años en el país, le prohibió la propaganda y la publicidad pornográfica. Eso también es uno de los elementos probatorios por los cuales ellos violan la Constitución, violan la formación de nuestros pueblos. Yo invito a que cualquier académico, cualquier persona que tenga una visión aguda sobre los contenidos que se emiten a través de los medios, que revisen el contenido de los mensajes que se emiten. Si en la programación de la noche, incluso los fines de semana, de lunes a viernes, incluso los fines de semana, ¿cuál es el contenido que se emite? El contenido del individualismo, a la apología del delito y a la mujer como un objeto sexual y un objeto para el mercadeo, para hacer que un producto se venda. Imagínate cómo nosotros podemos promover un cambio generacional, valores de unión, de solidaridad, evitar esa consigna que tiene el modelo capitalista del hombre lobo por el hombre, es decir, la depredación de uno por el otro. Si nosotros tenemos a unos medios que todos los días penetran en la casa y dicen totalmente cosas contrarias a los valores que establece la familia o a los valores que establece el modelo educativo, llámese público o llámese privado. No se puede tener una nueva sociedad, un mundo mejor, si no se regulan los mensajes que se emiten a través de los medios de comunicación. Si bien no podemos olvidar todas estas décadas de engaño y de manipulación, de mentira, donde nos vendían que era mejor tener el cabello amarillo que tenerlo negro, que era mejor tener la piel blanca que tenerla negra, no podemos olvidar los últimos sucesos en nuestro país, digamos los sucesos más recientes, como por ejemplo el golpe de Estado del 11 de abril y luego el paro sabotaje petrolero de 2002-2003. El Observador. El uso de los espacios informativos como instrumento político fue una de las acciones de deformación televisiva más utilizadas por los grupos económicos para actuar contra el proceso de cambios en Venezuela. Yo desde el año 98 ingresé a la parte operativa del Observador, a ver si algo convenía o no a la línea editorial, se transmitía
no lo voy a negar, si había un maquinar de hacer noticias políticas que afectaran o dejaran mal parados al gobierno. O sea, se pensaban en esas reuniones de pauta qué se iba a hacer para que la imagen del gobierno fuese afectada. Información de que los círculos bolivarianos están armados con palos, con piedras, con cadenas a los alrededores de Miraflores. Uno era un soldado. En esa época, ¿sabe? Las noticias que eran dictadas con esa línea editorial no podían ser modificadas, tendrían que salir tal cual se pensaban, tanto en esa reunión de pauta como una reunión de planificación que era efectuada una vez a la semana. Habían términos que incluso, ¿sabe? Por ejemplo, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, eso tenía que ser un imperativo en todas las noticias donde estuviese involucrado el presidente. No, yo lo he llamado teniente coronel por dos razones. Y te digo, si lo ofende de verdad, que lo retiro lo dicho y no lo llamo más teniente coronel y le pido excusas si quiere. ¿Cuál es su cargo o su rango militar? Su rango militar es teniente coronel y él le gusta ponerse el uniforme militar. Luego yo pienso que a él le gusta que lo llamen teniente coronel. Y así como ese término también los había para calificativos de los seguidores del presidente. Así como tú lo has dicho, de repente hordas del oficialismo, decían chavistas como tal, ¿sabes? Trataban que a través del texto, de la manera más, no diría diplomática, pero sí como que más elegante, tratar de hacer un mensaje repetitivo y que buscaran calificativos con todo lo que fuese las acciones del gobierno. Desde los canales privados se divulgaron falsas informaciones en forma de campaña que al poco tiempo se demostraba eran mentiras. Tal fue el caso de un supuesto espía cubano, Juan Álvaro Rosabal, que revelaría un plan de invasión a Venezuela en apoyo al presidente Chávez. Este viernes se señaló que desde hace 3 años hay agentes de su país infiltrados en Venezuela y que hoy en día incluso hay cerca de 1.500 militares. Haciendo un trabajo ideológico dentro de la población de Venezuela con vistas a que saliera un próximo presidente que no sabíamos cuál era, un próximo para ver si sabíamos que venía algo de izquierda que se iba a hacer en América. Noticias como esta llegaron a todos los hogares sin que ningún canal de televisión confirmase la veracidad de esa información. Un espía que se prestó para este juego de tratar de ayudar a Fidel en la invasión que nos está haciendo al pueblo de Venezuela. Tan sencillo como eso. Al final todo resultó falso. Y pasar el mal momento de haber engañado de esta mentira. Juan Álvaro Rosabal se siente engañado. Dispuesto a enfrentar su responsabilidad, ahora cuenta otra historia sobre su vida en Venezuela. Admite que vino en el año 97, pero no en labores de seguridad, sino buscando mejoras económicas. Los medios se dejaron de ocupar del asunto. Los que fabricaron la noticia volvieron al silencio conspirativo. Nadie corrió con las consecuencias legales que supuso el fantástico show de Rosabal y la mentira de los espías cubanos en Venezuela. Campañas como esta se repitieron constantemente por parte de los canales privados tratando de destruir la democracia venezolana. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo venezolano vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Pero la mayor muestra del uso político de los medios privados sucedió durante el golpe de Estado del año 2002. Las principales televisoras privadas, Radio Caracas Televisión y Venevisión, fueron los protagonistas de los llamados a los hechos de violencia que llevarían al derrocamiento del gobierno legítimo. Mientras ocurría la masacre de opositores y seguidores del presidente por la acción de los francotiradores partícipes en el golpe, los canales privados realizaron un montaje informativo que le hizo creer al país que todos los muertos habían caído del lado de la oposición, asesinados por los simpatizantes de Chávez. Ocultaron el hecho de que había francotiradores actuando contra ambos grupos. Esta masacre que propiciaron los círculos bolivarianos y algunos francotiradores del gobierno fue rechazada. Y el canal RCTV llegó al extremo de señalar a los muertos y heridos del grupo de simpatizantes del presidente como gente que había sufrido desmayos por el sol. Creo que es la segunda, Erika, que vemos. ¿Será que se han desmayado muchas personas allí frente al Palacio de Miraflores? ¿Será que de verdad que no se sabe qué es lo que está pasando específicamente, ¿no? Pero se ven boinas rojas corriendito por allí entre la manifestación que está a las puertas de la sede del Ejecutivo. Los canales sirvieron como promotores para hacer que las manifestaciones de los dos bandos llegasen al lugar donde estaban apostados los francotiradores.
Meses después, el directivo del canal RCTV, Marcel Granier, declaraba en un programa frente a sus reporteros que el día del golpe de Estado él ya estaba en conocimiento de la violencia que se avecinaba. Han alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. Y no entiendo cómo funcionarios públicos que nos alertaron que iba a haber violencia en la marcha no utilizaron la fuerza pública para impedir que la marcha llegase hasta donde llegó, que hubiera sido la manera de impedir la masacre que hoy en día hemos visto. Pero el canal que el señor Granier dirige mantuvo insistentemente en pantalla el llamado a seguir avanzando hacia la emboscada. Ya son la 1:10 de la tarde y llegará hasta la avenida Bolívar, llegará hasta Miraflores. Lo que comprometiera el golpe de Estado no iba como tal a la pantalla. Lo que de repente beneficiaba, entonces sí era sacado, pero con una estricta regulación, o sea, y aprobación. Lo que nosotros incluso cuando vimos a Marcel en los videos de Miraflores, incluso lo mandaron a sacar. O sea, en lo que a tomas del noticiero correspondía, no podía salir Marcel en las imágenes de la noticia como tal. Había una concordancia con ese golpe de Estado y que por supuesto en un amanecer del 12, que así estuve en las puertas de Miraflores, negociando qué, buscando qué. No estuve en el Palacio de Miraflores ninguna noche. La única vez que estuve con el señor Carmona, le expresé mi opinión de una manera muy clara. Hay infinidad de testigos que lo escucharon así. Y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Hasta las organizaciones de derechos humanos, que a veces son sumamente críticas, ciertas organizaciones sesgadas, dicen que eso fue una cosa inaudita y prácticamente nunca visto en el ámbito mundial. Sumir a un país en el apagón mediático porque a los canales no les gustaba lo que estaba sucediendo allí. Comité para la Protección de Periodistas, Informe 2002. En los días que siguieron el derrocamiento de Chávez, los 4 principales canales privados de televisión brindaron escasa cobertura de las manifestaciones a favor de Chávez. Muchos periodistas venezolanos y extranjeros afirmaron que los ejecutivos de los medios privados habían actuado en conveniencia para imponer un bloqueo informativo, siguiendo instrucciones impartidas por Carmona. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación, por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Pero no solo eso, después durante casi 2 meses o más, hicieron una especie de teletón de llamamiento a destruir la industria petrolera, a destruir la economía del país y a derrocar al gobierno legítimamente electo. Es decir, fíjate tú, es un prontuario, bueno, un poco extraño. Lo seguiremos haciendo. Seguiremos estando al lado de nuestro pueblo. Estaremos de la mano con los que nos necesitan. Y nada, ni nadie podrá apartarnos de este sagrado deber de servir a nuestra patria, a su gente y servir a la libertad, a la paz y a la democracia. En resistencia total se declaró la oposición este miércoles. Además, anunció la extensión del paro cívico nacional hacia su jornada número 11. Durante los sucesos del golpe y después cuando la guarimba, ellos estaban llamando, por ejemplo, tranca tu calle. Esos son, todas esas difusiones de mensajes que nosotros vimos estaban cargados con un mensaje de violencia. También había últimamente durante las elecciones había un comercial que una propaganda política donde salían unos niñitos armados. Ellos estaban incitando a la guerra. Violan también la norma cuando nosotros vimos muchos mensajes subliminales y como hemos comentado en otras ocasiones, la publicidad esta de prostitución, de trata de blanca, que la estaban difundiendo y solamente dejaron de difundirla a raíz de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que les prohibió seguir porque esto dañaba no solo niños, niñas y adolescentes, toda la colectividad. Mensajes subliminales en algunas piezas para niños, cosas que eran bastante difíciles de creer en una sociedad democrática y sobre todo en un país que se asumía como que había paz.
comunicacional, ¿no? El uso de la propaganda subliminal puede observarse en esta película infantil transmitida por el canal RCTV. Una imagen fue insertada en medio de esta escena y podremos percibirla en los próximos segundos. La imagen subliminal ya pasó. Probablemente no la hayamos visto en detalle, pero nuestro cerebro sí captó el mensaje. Ahora retrocedamos la película para volver al momento en que aparece el mensaje oculto. Esta es la imagen que fue insertada en la película. Un cartel en el que aparece un disparo rodeado de una mancha roja y el mensaje "Un parao". En el momento en que esta imagen fue transmitida, RCTV se encontraba junto a los otros canales privados llamando a un paro nacional durante el sabotaje petrolero. Al insertarse una imagen como esta en medio de una película, pasa tan rápido que no la vemos, pero nuestro cerebro sí capta el mensaje. La imagen se encuentra asociada a una propaganda que el canal transmitía en esos mismos días. Observemos ese comercial. Quien solo ha sembrado odio, nunca podrá traer la paz. No importa si creíste en él, las cosas han cambiado y Venezuela está dividida. Ahora, más que nunca, tenemos que estar unidos. Prefiero que mis hijos pierdan unos días de clase antes que pierdan su libertad, su paz, su tranquilidad, su democracia. Por eso estoy con el paro. Estamos en este paro gracias a la terquedad de Hugo Chávez Frías. Les pido a todos los venezolanos que nos unamos para salir de una vez por todas de este sueño horrendo y feo que estamos viviendo. La imagen que fue insertada en la película fue diseñada en el mismo estilo que la propaganda, pero agregando un disparo, elemento que no estaba en ninguna parte de esa propaganda. La manipulación subliminal no acaba ahí. Veamos qué imagen aparece en la propaganda. En la propaganda de la derecha fue insertada una imagen de la película para reforzar la asociación de ideas. Usted no lo percibe conscientemente, pero el cuadro estaba. Y el mensaje llegó. Usted se dio cuenta que hubo algo raro, pero no, simplemente no puso atención. Y el mensaje llegó. Ahora, ese mensaje repetido muchas veces y a un público que no está capacitado para digerir un mensaje como ese, está además sugestionado por una situación de tensión política, genera muchísimos problemas, y creo que lo generó en Venezuela. No se han hecho todavía los estudios para evaluar el impacto cierto de un mensaje como ese, pero el mensaje llegó y eso estaba prohibido por la ley y por los tratados internacionales, que son leyes en Venezuela en materia de derechos humanos. Que ellos han logrado en cierto sector de la población, que por supuesto no es la mayoría, pero sí lo han logrado, que es la disociación psicótica. Ellos han utilizado ese mecanismo que nosotros conocemos como de educación continua, que es permanentemente lo mismo, siempre repitiendo. La toma termina en esta lamentable escena, que describe cómo quedó la fachada de RCTV luego de la visita del grupo irregular. Sobre las fotos de nuestro personal de talento artístico, ahora se leen mensajes amenazantes y queda la evidencia de la actitud hostil de los boinas rojas al rayar los rostros de nuestras figuras. Visiblemente afectada, Norquis Batista les dedicó unas emotivas palabras. Nos han rayado los retratos. Es para ustedes, señores. Por favor, un poquito de consideración por Venezuela. Es nuestro país. Este mecanismo lo utilizan ellos, nosotros lo hemos visto en 3 aspectos. Utilizan yuxtaposición, que lo vimos cuando el golpe de Estado. Ellos señalaban y difundían imágenes de personas recogiendo los fallecidos de esos hechos y decían que eran militantes de la oposición. Y nosotros veíamos que eran personas con sus franelas rojas y su cachucha roja, o sea que eran militantes del proceso revolucionario. También lo vimos hace poco cuando difundían una noticia de que hubo una explosión en un sector del este de Caracas. Hubo realmente una explosión en un apartamento por un problema de gas. Y ellos decían que hubo una explosión en Caracas y difundieron unas imágenes de la guerra en Irak, que por supuesto habían explosiones. Y así lo hacen permanentemente. Otro de los mecanismos es el uso incorrecto de la lógica. Ellos parten de 2 premisas ciertas y sacan una conclusión falsa. Por ejemplo, una premisa cierta es que el Estado es el administrador de la tierra venezolana.
Otra premisa cierta es que el Estado está redistribuyendo la tierra. Entonces la conclusión es el gobierno está expropiando. Y esa matriz de opinión la difunden, la reiteran, y hay gente que se la cree y luego, sabiendo que las dos primeras premisas son ciertas y aceptándolas como tal, sin embargo sale a protestar contra el gobierno. Y la otra es la por todos conocidos cartelización, que se ponen todos de acuerdo con ese monopolio que tienen y difunden una misma mentira muchas veces para pretender que la gente crea que es verdad. El mundo entero está pendiente de lo que pasa en Venezuela. Por eso, si en algún momento le pasa esto a tu televisor, ya todos sabrán que el presidente se quitó la máscara. Mira, yo pienso que los medios de comunicación social en Venezuela han vivido un proceso de desquiciamiento de ellos mismos, de las personas que trabajan o trabajamos en la pantalla o que prestan su pluma para la prensa o su voz para la radio, y que ha tenido como norte el desquiciar a una parte importante de la sociedad venezolana, y tú lo notas en la actitud de muchos ciudadanos que tienen una dependencia frente a los medios, en ese fenómeno que llaman la disociación o la infofrenia. Eso es un fenómeno claramente visible en este tipo de cosas como cacerolazos, señoras histéricas, individuos atemorizados, gente que vive en depresión porque cree realmente con digamos, genuina inocencia en lo que estos creadores de opinión pública pues le dicen a través de la radio, la prensa y la televisión particularmente. Los venezolanos saldremos a la calle hasta que caiga la dictadura y recuperemos la democracia. Porque los medios de comunicación somos todos y nunca nadie nos podrá callar. Venezuela lo sigue pidiendo. Continúa el resumen especial de El Clon. Esto no es algo, digamos, fortuito, no es que un día se volvieron locos, sino que obviamente que responde a un plan político. Y es que hay factores políticos, económicos en Venezuela que han sentido que su mayor fortaleza en el actual proceso político son precisamente los medios de comunicación, y esa arma pues la han utilizado con un fin determinado, el derrocamiento de un gobierno elegido por el pueblo. Se quiso señalar a los círculos bolivarianos como los círculos del terror, y eso ocupaba gran parte de los espacios de opinión, sobre todo de Globovisión, que se dedicaron a señalar a esos grupos como hordas, como salvajes, como gente no culta, como una amenaza a la civilización, a la sociedad blanca, buena y pulcra que se ven en esas pantallas, sobre todo en las pantallas de Globovisión, que tienen una orientación de clase muy clara, ¿no? El extremo de la distorsión y la parcialidad de los segmentos informativos de los canales privados puede verse en ejemplos como el que sigue. Vemos esta situación irregular con este sujeto que está filmando. Aunque estamos viendo a un camarógrafo siendo agredido salvajemente, el narrador no lo menciona. Estamos viendo allí acaban de lanzar una bomba lacrimógena. Había un sujeto, ustedes lo vieron en pantalla, filmando lo que estaba ocurriendo allí. No sabemos en este momento, obviamente, no si se trataba de alguien de la oposición o alguien del oficialismo. En todo caso, debe haber sido alguien desconocido. Ahí lo vemos nuevamente caer al suelo. Sí, José Vicente. Por la forma que conversaba con los guardias nacionales, parecía más bien un camarógrafo de un organismo de seguridad. El camarógrafo de un organismo de seguridad. Presumimos. Bueno, la voz que ustedes están escuchando es la de José Vicente Antonetti, solamente que modificada por la máscara antigás que lleva en este momento. Ya la Policía Metropolitana se ha replegado, Juan Nazario, ha dejado el campo a la Guardia Nacional. Repetimos pues que esto es un camarógrafo, nos dice José Vicente Antonetti, según la información que puede recoger en el sitio. Se trataría de un fotógrafo de uno de los cuerpos de seguridad. Pudimos ver a un camarógrafo siendo perseguido, pateado, derribado y golpeado. Le roban parte de su equipo.
Queda malherido en el suelo, pero nada de esto es comentado por el narrador del noticiero, y para ese canal privado la noticia se resume en que se trataba de un sujeto desconocido, de un cuerpo de seguridad protagonizando hechos irregulares. Pero aunque los canales privados lo hayan ignorado y calumniado, como en tantos otros casos, esta persona tiene nombre, rostro y voz. Yo me llamo Félix Rodríguez Catarí, pertenezco al grupo cultural Guareira Repano, soy fotógrafo operacional laboratorista, soy artista plástico y tengo 22 años elaborando aquí en el Boulevard de Santa Capilla. La cámara la utilizo para hacer mis trabajos, luego veo los videos y lo que me interesa lo cojo para pintar y hacer mis murales, mi pintura para llevar a la exposición, porque la mayoría de todos mis trabajos que hago es sobre la problemática social del país y cualquier país del mundo. Y bueno, eso es lo que yo hago con mi trabajo como camarógrafo y colaboro con los medios alternativos. Bueno, acá en la mano es cuando hay un joven vestido de azul, que lo vi así porque que me zumba una patada y yo trato de quitármela y me da aquí en la mano. ¿Ves? Y, bueno, aquí tengo en la pierna este golpe aquí, que fueron unas patadas también que me dieron, y en la cara que me dieron una patada aquí, me dieron en la boca, por dentro la tengo rota, y aquí. Vemos esta situación irregular con este sujeto que está filmando. Yo he oído que los periodistas son agredidos, todavía no he visto ninguno como a mí me maltrataron. Había un sujeto, ustedes lo vieron en pantalla, filmando lo que estaba ocurriendo allí. Se trataría de un fotógrafo de uno de los cuerpos de seguridad. Bueno, hasta los momentos ningún periodista, ningún reportero se ha acercado por acá para ser solidario y preguntar por lo menos qué me pasó, cómo está mi estado de salud. ¿Será porque pertenecemos a los medios comunitarios? Esa es la pregunta que me hago yo. Poner el coto a la incitación al odio, a la división del país, a que cada quien tome partido por una cosa o por la otra. Yo puedo disentir, tú eres mi hermana y tú puedes tener tus ideas y podemos disentir en lo político, pero eso no quiere decir que tú me vas a mandar a mí a que yo agarre una pistola y vaya a matar al presidente, ni que diga que con un fusil con mira telescópica yo puedo hacer tal cosa. No, señor. ¿Qué es eso? Eso no lo aceptan en ningún país del mundo, maná. Eso solo se ha aceptado aquí. Lo ha aceptado el presidente que tenemos. Presidente, haga lo que crea conveniente. Usted tiene la obligación de velar por las leyes. Usted tiene la obligación de proteger al país. La Conferencia Episcopal Venezolana, por intermedio de su presidente, Monseñor Ubaldo Santana, se pronunció en torno a la no renovación de la concesión de la señal de Radio Caracas Televisión. Los curas que están diciendo que si no se revoca si revoca la concesión, la democracia pierde. Eso es mentira. Esa concesión no la pueden mantener gente de este tipo. O sea, la concesión, mira, la puede tener cualquier otro tipo de gente, pero menos gente que esté atentando contra la dignidad de un pueblo. Eso es lo más perverso que hay. Eso lo puede tener tal vez un delincuente que no se mete en política, que sería extraño, pero estos delincuentes se meten en política y entonces es horrible, pues. O sea, están dañando el patrimonio nacional, que es la formación del hombre nuevo. Koyak se desenvuelve en un mundo duro y áspero. Por eso es recio e implacable ante Lampa. Pero también enfrenta el dolor y la tragedia de las víctimas. Entonces Koyak se torna humanitario y comprensivo. Su apasionante lucha por la justicia en medio de los más desgarradores. Típico fascismo. Eso se vio en la Italia y en la Alemania nazi. Ahora empieza a aparecer cada vez más, con más evidencia, el elemento comunista. Un tiranuelo al estilo de tantos como han existido en América Latina. No es el primero, pero ojalá sea el último. Ahí vemos el elemento, digamos, fascista del régimen. Esto es una mezcolanza extraña de el típico
la típica dictadura tropical, tipo Somoza, tipo Batista, con elementos muy importantes de fascismo. RCTV. Ay, la gran familia RCTV, la gran familia venezolana, los sentimientos, me van a quitar esto, me van a quitar lo otro. No, ya uno no cree en nada de ese gamelote. Suficiente. Antes que a mí me votaran, a mí de una u otra forma me manipularon, estando todavía en Radio Caracas, cuando me hacen dar una declaración, cuando llevan las citaciones de Conatel, que la manda, en ese momento el ministro era Diosdado Cabello, ¿no? Y me hacen dar unas declaraciones donde yo hablo, digo que defendiendo al canal, defendiendo a la empresa, como algo mío, pues que algo que me pertenecía por el tiempo que tenía. Y cuál es mi sorpresa después de todo eso, en la forma que ellos me dejan, me desprecian y me tiran a la calle como que sí, como un coroto. Y ahí fue donde me di cuenta que somos simplemente en Radio Caracas Televisión una numeración, es un código. Uno se va enamorando de la empresa, uno lo van poniendo como una especie de elemento corporativo, uno termina siendo parte de la familia de RCTV y uno se va creyendo eso. En esta familia, cada año somos más para llenarte de emoción, porque tenemos con qué. Siempre se va creando como una especie de corporación emocional basada en el marketing, donde tú eres parte o eres figura del canal y entonces tú sales como cara o representante de una empresa que en realidad lo que simplemente está cumpliendo es un criterio de carácter económico donde tú eres pieza para enriquecer al patrón. Porque durante 53 años hemos sido la casa de miles de personas. En el año 94 yo recuerdo que salir de uno de esos 3 canales, porque habían 3 canales principales, salir de uno de ellos implicaba no volver a trabajar en cualquiera de los dos, porque automáticamente te ligaban, ¿sabes? Y había una llamada, ¿sabes? Uno sabía que era el modus operandi, era ese, llamar y decir, no, a fulanito de tal no lo contrates. Incluso recuerdo un comentario de un vicepresidente que dijo que Marcel estaba claro, que si la ley resorte lo perjudicaba y él tenía que salir de la mayoría de los empleados, él funcionando como productora tenía cubierto todos sus intereses económicos. Entonces yo agradezco mucho que me hayan votado a Radio Caracas Televisión porque me permitió ver otros horizontes y creo que gracias a esa expulsión yo estoy ahora aquí hablando como estoy hablando, sugiriéndole a otros actores económicos que vean en el espejo de Radio Caracas Televisión, en el espejo de Marcel Granier y los actores económicos que están detrás de este canal, como una conducta basada en la necedad y en la persistencia de una visión económica sin interés social, va conduciendo a que el Estado, en nombre del pueblo, diga, mire señores, si ustedes no saben hacer una televisión de servicio público o de servicio social, pues habrá otros actores, no necesariamente económicos, que podrán hacerlo. Por eso yo sugiero que al finalizar la concesión de Radio Caracas Televisión o cualquier otra que no sepa entender su responsabilidad social, que se le entregue la concesión a unos actores del poder popular. La nueva política de comunicación, una política que genera que los medios de comunicación masivos estén en manos de las comunidades organizadas, las comunidades que hoy están construyendo su propio camino. Periódico de circulación nacional, ¿cómo es que están las habilitaciones de los medios privados? ¿Cuándo se vencen? ¿Quiénes son los dueños? ¿Dónde están? Queremos, así como aparece un listado de los medios comunitarios, que aparezca uno del sector privado. Queremos saber cuál es la distribución del cuadro nacional de bandas y frecuencias, cómo se trabaja eso. Hizo un cambio, hizo un giro de la democracia representativa, de aquel binomio Adeco-Copellano, a empezar a hablar de democracia participativa y protagónica. Y se dio una constitución y se ha dado cambio y ha acompañado al compañero presidente Hugo Chávez a las proposiciones de cambio. Esa población está exigiendo cada día más democracia. Y nosotros decimos que la única forma para democratizar la sociedad es democratizar la palabra. ¿Y es que acaso el espectro radioeléctrico
está diseñado para que los tengan los medios privados. No, de ninguna manera. Aquí estamos nosotros en pie de lucha. Y estamos en pie de lucha desde ayer. Y estamos en pie de lucha hoy y estaremos siempre. Esto ha sido un error, pero bien garrafal. Que el espectro radioeléctrico esté en manos de tan poquitas personas. Y yo creo que es hora de que democraticemos el espectro radioeléctrico. Mi nombre es Carlos Lugo, pertenezco al colectivo en Radio Libre Negro Primero. Somos un colectivo que nació bajo la efervescencia y la exigencia de la comunicación alternativa en manos de las comunidades al calor del año 2002, debido a la desinformación y a la falta, por supuesto, clara de difusión que en el momento se dio por los hechos del golpe de Estado, y que en todo caso, desde el derecho que tenemos las comunidades a estar informados, por supuesto nos dimos a la tarea de prender un transmisor en FM. No obstante, hoy por hoy, bajo esa misma lucha, tenemos un reglamento de radio y televisora comunitaria que nos permite de forma autónoma y de manera independiente, desde luego, estar como opción en el espectro radioeléctrico. Así como nosotros, hay un complemento de medios alternativos y comunitarios hoy en día que hemos nacido bajo esa misma efervescencia, bajo ese mismo calor, y que lógicamente estamos hoy por hoy revirtiendo lo que es el orden de la gestión mediática que ha estado primeramente al servicio de la acción transnacional. Yo creo que eso es lo que está llevando ahora a una mayor demanda de nuestra gente por acceder y por exigir la socialización del espectro radioeléctrico, pues. Y acceder allí a través de radio y televisoras comunitarias, a través de frecuencias abiertas, de UHF, de FM, de AM. Y no solo allí, sino que también creo que nuestro pueblo está buscando y luchando por acceder a las telecomunicaciones en su conjunto. Ciertamente, el mapa comunicacional hoy por hoy ha hecho que incluso que lo invisible se haga visible. Es decir, nosotros en nuestras comunidades siempre hemos solido por cultura celebrar distintas actividades. Eso no aparecía, por supuesto, anteriormente en la comunicación comercial. Eso pasaba a ser un plano muy secundario. El primer plano para ello, el plano único donde podíamos nosotros aparecer, era solamente cuando habían hechos rojos en nuestra comunidad, es decir, cuando había un hecho de violencia, un hecho perturbado. Hasta el año 2002 era bien raro, por no decir inexistente dentro de los canales privados, el que hubiera un ancla que fuera moreno, que tuviera unos rasgos aindiados o unos rasgos mestizos. Eso apenas después, y un poco porque hubo una acción pionera de los canales de servicio público, de las televisoras comunitarias, etcétera, fue que empezó a aparecer la pluralidad, la multiplicidad étnica de nuestro pueblo en las pantallas. Fíjate que hemos respondido de una manera bien, pero bien hermosa. No solamente radio, también anda haciendo audiovisuales, anda montada con los comités de tierra, anda montada con los círculos bolivarianos, con los chamitos, haciendo películas, haciendo cine itinerante. Tú ves que es realmente lo que andamos soñando, de cómo estos rostros vuelven a salir a la palestra, porque estos rostros estaban negados en el espectro radioeléctrico. Porque cuando tú ves en un noticiero a un negro como yo, así chihuito, no se ve, siempre buscan de poner al acomodadito, el que más se parezca a Europa, el que más se parezca a los nórdicos. Ahora alguien que se parezca al trópico, que se parezca a África, no le niegan toda la posibilidad. Y aquel amor que se fue, más nunca volvió. Y aquel amor que se fue, más nunca volvió. Y en la radio soy técnico, productor independiente. Bueno, el técnico es el encargado de mover los controles, que salga la música, instalar. Salimos todos los días de 6 a 10 de la noche, variadamente, o salimos a las 4 de la tarde. Así. Primero que llegue, saca la radio. Se encuentra la comunidad en sí, como estamos saliendo gobierno aquí a la orilla de la playa. O sea, tenemos la fluidez de la gente participa. Pero las radios comerciales nos hablan de marca, de propaganda. Estamos defendiendo lo nuestro y que tenemos derecho también a tener nuestros propios medios.
que a lo que verdaderamente queríamos, que era una emisora que verdaderamente fuese la voz de los excluidos, que fuese la voz del pueblo, que fuese la voz de la comunidad. Y eso es Patriota en este momento, en la península de Macanao, especialmente en Boca de Río, es la voz de los que no tienen voz. De ahí que nosotros pregonamos la construcción de un sistema público de comunicación en manos de las comunidades populares y de los trabajadores. Un sistema donde quede excluido el sector privado y el sector Estado vaya a su justa dimensión. Tú ves hoy, por ejemplo, la idea de Radio Nacional de Venezuela, la creación de Vive, de Telesur, la actualización del Canal 8, la actualización de Radio Nacional de Venezuela, el circuito YBKE, Benpres. Todo este sistema de comunicación es propio de un gobierno y de un Estado que está peleando en un marco de comunicaciones globales. Bueno, Telesur nace como una iniciativa comunicacional para apoyar el proceso de integración, sobre todo a raíz del surgimiento al poder de una serie de movimientos populares y de presidentes de vocación popular en América Latina que ven la necesidad de construir una ventana que retrate lo que es América Latina hoy, su historia, su pasado, su devenir, su proyección, pero también surge con la necesidad, o para atender la necesidad de construir una alternativa comunicacional al mensaje hegemónico que viene de los grandes sistemas informativos del norte. Yo me llamo Jesús Blanco, soy director ahorita de TV Caricuao, soy profesor de educación y trabajo hace muchos años con este proyecto. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque no estábamos contentos, no hemos estado nunca contentos con esa televisión que se viene haciendo. Los medios comunitarios no están hechos solamente para que hagan sus programas y para que cada quien se manifieste, sino para que las comunidades se desarrollen y crezcan a un nivel bastante alto, o sea, para eso tienen que servir. Hay un promedio de 1.700, 1.800 horas de televisión que producen los medios comunitarios. Habría ya que empezar a evaluar si eso que está pasando se está resultando. Ahora, la actividad ha sido importantísima, o sea, hay televisiones en todas partes. Yo acabo de venir de Mucuchí la semana pasada y hay una televisión que funciona en el pueblo donde no hay ninguna pretensión tecnológica como la podemos tener algunos medios antiguos que estamos tratando de hacer, que si mejor, que si la parte gráfica. No, ahí lo único que hay es la pretensión de que la gente vea lo que pasa en el pueblo. Entonces, en el pueblo se graba prácticamente todo lo que hace la comunidad. Y la comunidad lo ve todo lo que le interesa. Habla TV ante todo surge de una necesidad que hemos visualizado, que visualizamos desde hace varios años ya, un conjunto de activistas de medios comunitarios, medios alternativos, productores audiovisuales independientes, de ensayar o buscar más bien cuáles son los géneros, los formatos, las formas del lenguaje audiovisual propias de un país que está en un proceso de transformación, que está rumbo al socialismo, que nosotros decíamos, parafraseando a Kaplún, que cuando uno define qué tipo de comunicación quiere, uno está al mismo tiempo definiendo qué tipo de sociedad está construyendo. De lo que comes, de lo que vives, de lo que se mueve en Caracas. Ávila TV, Canal 47. Y en ese sentido montamos una escuela, ¿no? Una escuela metropolitana de producción audiovisual, sobre todo con jóvenes que obviamente vienen con alguna relación o algún acercamiento ya a lo que es el lenguaje audiovisual, porque vienen de algún medio comunitario alternativo, vienen postulados por alguna organización comunitaria, organización social, que necesita precisamente de lo audiovisual como una herramienta de comunicación. Nosotros venimos desde hace un año discutiendo el papel de los medios, hablando de la libertad de expresión, hablando de las concesiones. Incluso nosotros lanzamos un foro a la calle que se denominó Concesiones de Radio y TV ni eternas ni intocables, porque sabíamos que sí se podían tocar. Nosotros iniciamos la recolección de firmas previa a esta decisión del presidente Chávez. Estábamos recogiendo firmas para solicitarle al presidente Chávez o al gobierno bolivariano que no renovara la concesión de Radio Caracas Televisión y además apoyar al gobierno en esa decisión. ¿Con qué nos encontramos ahora? Con que el 27 de enero vamos a instalar unas mesas de trabajo donde el pueblo venezolano libremente va a participar en una discusión que no solo pretende de alguna manera influir o tener injerencia en lo que va a ser el destino de la señal de Radio Caracas Televisión, sino que vamos nosotros, las madres, las amas de casa,
los estudiantes a participar en una discusión de cómo debe ser esa televisión que nosotros queremos y que responda a los valores y principios que están consagrados en la Constitución. La mayoría de nuestra audiencia, que hay gente de todo tipo, pero la mayoría de nuestra audiencia son gente humilde, que encuentra su fuente principal de entretenimiento, de distracción y de información en Radio Caracas Televisión. No les va a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Esa alegría para el corazón, en blanco y negro a color. Ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida. Con la fuerza de un león. Nosotros tenemos derechos hasta el 12 de junio del año 2022.